¿Qué pasó con la famosa trifulca entre la hija del general Yagüe y el Ayuntamiento de Burgos? Pues están esperando a que el consistorio resuelva el recurso de reposición, donde vuelven a pedir que les faciliten celebrar la exposición en honor del general. En caso de resultar negativo, la familia cada vez tiene más claro que van a recurrir ante el juzgado de lo contencioso administrativo. Por lo visto, el tema no se olvida. Estaremos pendientes. Comenzamos. Y como siempre comenzamos con el resumen de lo más importante de esta jornada de jueves 23 de octubre. El Gobierno autonómico ha aprobado el proyecto de expropiación de los terrenos necesarios para el Parque Tecnológico. Mañana viernes se va a publicar en el Boletín Oficial de Castilla y León, donde se va a especificar un periodo de información pública de un mes. Según la Junta de Castilla y León, está previsto que las obras comiencen en los primeros meses del próximo año. Como ya les contamos antes de ayer, el Juzgado Contencioso Administrativo de Burgos desestimó el recurso presentado por el Partido Socialista de la capital contra la adjudicación del proyecto redactor del bulevar de la calle Vitoria. Los condenados a pagar las costas del proceso respetan la decisión del juez y aún no están seguros de presentar el recurso. Consideramos que la sentencia de la juez es, desde nuestro punto de vista, radicalmente equivocada y creemos que adolece de toda clase de defectos, ya que no tiene en cuenta para nada las pruebas que se aportaron. Lamentamos profundamente desde el equipo de gobierno que esta haya sido la actitud del Partido Socialista en Burgos en lo relacionado con este proyecto del Boulevard de Gamonal. Entendemos que ha sido una actitud irresponsable a todas luces, donde exclusivamente les movía una dinámica de acoso y derribo al equipo de gobierno. También el Partido Socialista se ha referido a las declaraciones de ayer de Unión, Progreso y Democracia, en las que pedía al Ayuntamiento que hagan públicos los movimientos de las tarjetas que dispongan. El concejal Fernández Santos asegura, al igual que el equipo de gobierno, que el consistorio no dispone de ninguna tarjeta, aunque no todo el dinero es controlado por tesorería. Algunos ayuntamientos, y este también, se han dedicado a montar chiringuitos donde destinan dinero del capítulo 4 de subvenciones y que luego no hay control sobre ese dinero. Hay muy poco control sobre el dinero que se ha destinado a ese chiringuito. Más cosas, los datos de la encuesta de población activa del tercer trimestre son esperanzadores. Castilla y León bajó en 20.600 el número de parados, lo que coloca a Burgos con el 18,08% de desempleados y un número total de 32.900 personas, un punto por debajo de la media regional. En la tasa de actividad, Burgos ocupa la primera posición con un 59,63% y 140.000 ocupados. Buenas noticias, el Centro Cívico de la calle San Juan va a abrir sus puertas el próximo 3 de noviembre, un edificio que acogerá las dependencias administrativas de varias concejalías, así como los actuales CEAs de Vadillos y Arlanzón. Dará servicio a una población potencial de 40.000 personas. A todos, como digo, los usuarios de los centros de acción social, que antes decía, ya se les está dando la cita a partir del 3 de noviembre en este nuevo Centro Cívico de San Juan. Y en cuanto al tiempo, hoy al amanecer se han registrado las primeras heladas en zonas de la sierra. Mañana también hará frío a primeras horas, pero menos que hoy, mientras que el resto del día será soleado con ambiente agradable. Esta semana se están produciendo diferentes manifestaciones estudiantiles con motivo de la reforma contemplada en la conocida Ley Wert. Aunque el seguimiento está siendo muy diferente según comunidades autónomas, sobre educación hablaremos en estos primeros minutos de informativo. Lo haremos con la portavoz de Educación del Grupo Popular en el Congreso y diputada por Burgos, Sandra Moneo, a quien ya pasamos a saludar. Muy buenas noches, señora Moneo. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Un placer. Dicen que se deja caer poco por Burgos, así que habrá que aprovecharla, ¿no? Esos son los enemigos políticos. ¿Ah, sí? Los amigos dicen que me ven cada vez más. O sea, que eso es una herramienta de la oposición para desprestigiarla. Bueno,
se utiliza cualquier cosa en política, como usted sabe. Bien, pues antes de hablar de educación, señora Morillo, sí que me gustaría, ya que usted es una parlamentaria, ¿no? Conocer esa valoración sobre los datos de la EPA referentes al último trimestre que hemos conocido hoy. Lo veían los espectadores también en nuestro sumario. ¿Qué valoración tiene Sandra Morillo de estos datos? Bueno, yo creo que son unos datos tremendamente esperanzadores. Evidentemente estamos hablando de casi 200.000 personas menos en las listas del paro. Y además en el caso de nuestra provincia, pues 2.000 personas menos en esas listas de paro en relación al año anterior. ¿Quieren decir estos datos? Pues evidentemente que estamos iniciando la senda que el Partido Popular, el gobierno del Partido Popular, se marcó desde el mismo momento en que inició su labor de gobierno, como prioridad absoluta el crecimiento económico y la creación de empleo. ¿Nos podemos sentir satisfechos? ¿Nos podemos sentir optimistas? Satisfechos no, porque las cifras del paro, si nuestro país todavía tiene un paro que roza ese 24%, aunque por primera vez ha bajado desde el año 2011, hay millones de personas todavía en el paro, y hay que decirlo con toda crudeza, y por lo tanto nosotros tenemos que seguir trabajando para lograr ese pleno empleo que conocimos en nuestro país en una época de gobierno del Partido Popular y que desgraciadamente fue dilapidado por gobiernos socialistas. El presidente del gobierno ha dejado caer que posiblemente acabará la legislatura con unos datos de desempleo totalmente diferentes. No queda demasiado tiempo, es un año y son muchos los parados que colocar. ¿Lo ve viable? Pues mire, yo lo veo viable en la medida en que, si usted observa los datos, el crecimiento del desempleo en el año 2011, 2012, 2013 y la curva que indicaba, en estos momentos esa curva ya va hacia la baja. Es decir, la tendencia indica que cada vez se crea más empleo, que ese empleo cada vez es más estable, pero que evidentemente no podemos bajar la guardia. La reforma laboral ha resultado favorable para esa creación de empleo, pero evidentemente tenemos que seguir acometiendo reformas, tenemos que seguir muy atentos al mercado de trabajo para que esa tendencia que se ha iniciado en este último año pues siga intensificándose en los próximos meses. La lectura que hacían los sindicatos o que hacen cada vez que hay unos informes, unos datos en los que baja el desempleo, es que puede ser que baje el desempleo, pero este último cada vez es más precario. ¿Usted está de acuerdo con eso? No puedo estar de acuerdo, precisamente porque la EPA nos indica una mayor estabilidad. Esta EPA que hemos conocido el de hoy nos indica cada vez una mayor estabilidad en el empleo. Y además no solo eso, sino la creación de empleo en sectores que han venido destruyendo empleo, como es el caso de la construcción en los últimos años. Es decir, el cambio de tendencia es claro. Que evidentemente nos gustaría un cambio de tendencia muchísimo más profundo, sin lugar a dudas. Es decir, si a mí me pregunta, pues me hubiese gustado que en vez de 200.000 hubiesen sido 400.000, y si hubiese podido ser 600.000, muchísimo mejor. Pero hay que ser sensatos y realistas con lo que tenemos. El problema del paro sigue siendo un problema en España, pero el cambio de tendencia es una realidad. Bien, pues vamos a cambiar nosotros ahora de asunto, vamos al área que controla realmente, ¿no?, como portavoz de Educación del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. ¿Está satisfecha, Sandra Morillo, con el dinero destinado en los presupuestos del Estado de 2015 para el Ministerio competente? Pues mire, le puedo decir exactamente lo mismo que le he señalado cuando hablábamos de la EPA. Yo creo que es un presupuesto razonable, que es un presupuesto que por primera vez puede establecer una serie de prioridades que nos hubiese gustado tener en el primer presupuesto que elaboró el gobierno del Partido Popular, que fue en el año 2012. Yo repasaba los presupuestos estos 4 años y el primer presupuesto fue un presupuesto de austeridad para pasar después a un presupuesto de prioridades, y hoy por fin podemos hablar de prioridades de impulso y además de medidas educativas importantes que además pivotan sobre 2 aspectos muy importantes, que es en la política de becas, fundamental para garantizar el derecho a la educación de todos los españoles en igualdad de condiciones, y la aplicación de la Ley Orgánica de Mejora de la calidad de la educación. Si a mí me pregunta cuánto dinero le gustaría dedicar a educación, pues a mí todo el dinero me parecería siempre insuficiente, aunque en este país se ha demostrado que cuando hemos gastado más, eso no se ha traducido en una mejora de los resultados. Por lo tanto, hay que ser más eficaces en lo que gastamos, o mejor decir, en lo que invertimos. Pero en diferencia con el presupuesto anterior, ¿de qué tanto por ciento estamos hablando, arriba o abajo? Estamos hablando casi de un 6% de incremento respecto al presupuesto anterior, con una
partida también que se incrementa en las becas. Las becas es la partida que copa casi todo el presupuesto de la Secretaría de Estado de Educación. Entonces, si hay más dinero, de 1.900 millones de euros. Si hay más dinero, entonces, ¿por qué no se descongelan las partidas para Erasmus, idiomas, recuperar programas de apoyo a los alumnos desfavorecidos, etcétera? Pues mire, se lo voy a explicar con meridiana claridad, porque dentro de ese presupuesto hemos tenido que dedicar todos los recursos a lo que eran dos prioridades fundamentales que he mencionado anteriormente. La política de becas, y cuando hablo de la política de becas me estoy refiriendo a la partida general de becas y ayudas al estudio, es decir, aquellas becas a las que acceden todos los estudiantes, universitarios y no universitarios, con dos condiciones. El umbral de renta, un umbral de renta que no se ha modificado en los últimos años, es decir, el mismo umbral de renta que arrastrábamos desde los gobiernos socialistas, y la exigencia académica, que en este caso sí que ha variado, es decir, en vez de un 5 se pide ahora un 5,5, no creo que podamos hablar de una cifra, digamos, exagerada. Y luego la aplicación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación. Y me dirá usted, ¿y por qué la política de becas? Pues mire, porque, dicho con absoluta crudeza, heredamos un sistema de becas con un agujero tremendo, absolutamente, con un desfase absolutamente sorprendente. ¿Por qué? Porque el concepto de la beca como derecho, algo que se sigue manteniendo en la actualidad, y eso quiero dejarlo además muy claro, implicaba que los gobiernos socialistas presupuestaban una cantidad que no se correspondía realmente con el número de becarios que accedían a la beca. De forma que esa cantidad que se tendría que repartir entre los alumnos iba apropiando el presupuesto del año siguiente, y el del año siguiente el del siguiente, y el del siguiente el del siguiente. Es decir, se estaba trabajando, mejor dicho, desde el gobierno socialista con cifras ficticias. Eso implicó que el pasado año el gobierno, a mitad de año, tuvo que inyectar 250 millones más para la partida de becas, para establecer unas cifras realistas. Este año, además de esos 250 millones, se ha incrementado de 1.411 millones a algo más de 1.300 millones, es decir, ha habido un incremento de esa partida general. ¿Por qué? Porque en estos momentos sí, el dinero que se está dando para las becas generales y para las ayudas, que como digo es el sistema más justo para los alumnos, es un dinero que se corresponde realmente con el número de alumnos becados. ¿Le ha dado muchos disgustos el ministro Wert? Pues la verdad es que no me ha dado disgustos. ¿O le gusta el perfil del ministro Wert tan cuestionado, menos valorado en la última encuesta? Pues yo le debo decir que, como he tenido la fortuna de trabajar directamente con el ministro Wert, invitaría a algunas personas que quizás pueden estar sorprendidas por, como usted dice, el perfil del ministro, a que pudieran tener ocasión de hablar con él y trabajar directamente, y descubrirían una persona tremendamente inteligente, humana y conocedora del sistema educativo. Igual es el que tiene que encargarse de transmitirnos eso, ¿no? Pues eso quizás se lo tendría que preguntar a usted. Yo no soy la interlocutora adecuada. No tenga ninguna duda de que si lo entrevisto se lo pregunto. Por cierto, señora Moneo, ¿cuáles han sido los efectos de la entrada en vigor de la LOMCE? Pues mire, durante este curso académico la LOMCE va a implantar una de las medidas más ambiciosas, lo señalaba el otro día y no me cansaré de repetirlo, más importantes para acabar con el abandono educativo temprano, y es la formación profesional básica. ¿Por qué? Porque por primera vez dentro del sistema educativo reglado, o sea, dentro del sistema educativo gratuito, obligatorio, vamos a disponer de una formación profesional que viene a sustituir los programas, los PCPI, los programas de cualificación, con una diferencia fundamental. Y es que aquel alumno que opte por la formación profesional básica va a obtener un título, y ese alumno va a poder pasar después a la formación profesional de grado medio y después a la formación profesional de grado superior. A diferencia de los famosos PCPIs, que suponían un punto y final para el alumno. Es decir, el alumno que optaba por un PCPI cursaba los dos cursos, no obtenía ninguna titulación que le permitiese seguir adelante. Es decir, era un punto y final. Digamos que el sistema educativo era tan injusto que a los alumnos con dificultades no les daba una segunda oportunidad, y nosotros creemos en las segundas y en las terceras oportunidades, y esto es lo que se ha implantado este año, el primer curso de la formación profesional básica, con gran esfuerzo y gran diligencia, debo decir, por la inmensa mayoría de las comunidades autónomas. Pero ¿ha obligado la entrada en vigor de la LOMCE a aquellos estudiantes que hayan tenido que dejar sus estudios universitarios? Pues mire, luego vamos a dar datos de esto, además. Pues mire, a mí me sorprende cuando en ciertas manifestaciones se habla de la privatización de la enseñanza o en defensa de la gratuidad de la enseñanza. Mire, la enseñanza española obligatoria
es gratuita de los 6 a los 16 años. Y debo decir que en algunas comunidades es gratuita más allá de los 16 años, en esta comunidad en concreto, cuando se ha apostado por la gratuidad de la FP de grado medio, en algunos casos por la FP de grado superior y por los conciertos también de bachillerato, que facilitan esa gratuidad a las familias que ejercen la libertad de enseñanza. Por lo tanto, yo creo que hay que distinguir muy bien, es decir, unas cuestiones son las reivindicaciones legítimas de determinados sectores que no se puedan sentir muy cómodos con determinado modelo educativo, y otra cuestión completamente diferente es trasladar una realidad que no se corresponde con la realidad, porque realmente la enseñanza obligatoria en este país sigue siendo gratuita. Aunque haya personas a las que la vuelta al cole de este año les haya supuesto no la ruina, pero sí que un desembolso importante que igual no tenían, y quiero hilar este comentario, señora Moneo, con la supresión de las ayudas a los libros de texto. Pues mire, eso es un gran problema y no se lo voy a negar además. ¿Por qué? Porque en estos momentos todavía estamos arrastrando los efectos de los que le hablaba usted anteriormente. Muchas familias se encuentran en una situación complicada, estamos arrastrando los efectos de la crisis a las que nos llevó el Partido Socialista, y evidentemente la vuelta al colegio pues ha supuesto para muchas familias un desembolso económico verdaderamente importante, y en ese tema tenemos que trabajar. Como usted bien sabe, las ayudas a los libros de texto son competencia de las comunidades autónomas. El Gobierno tiene una partida destinada de algo más de 1,8 millones de euros a lo que es territorio MEC, que es Ceuta y Melilla, pero sí que tenemos que abrir un debate serio y riguroso sobre cuál es la realidad y el precio de los libros de texto. Si usted tuviera enfrente, ya sabe que estamos inmersos esta semana y el éxito de las convocatorias estudiantiles, ¿no?, en protesta por la LOMCE depende mucho, ¿no?, de las comunidades autónomas en cuanto a datos, estadísticas y resultados. Si usted tuviera delante a un grupo de estos estudiantes que se movilizan, primero, ¿en qué parte de sus reivindicaciones les daría la razón? ¿Y qué les diría para tranquilizarles, si es que les puede decir algo? A mí me gustaría que me explicasen efectivamente en qué parte de la ley, en qué capítulo de la ley se habla de la privatización de la enseñanza. ¿Qué puede hacer mal a la escuela pública una ley cuyo objetivo fundamental es mejorar la calidad del sistema educativo? ¿Sabe qué ocurre? Que los que tuvimos la fortuna de estudiar BUP, yo soy un poquito ya mayor, en un instituto público, valoramos mucho ese capítulo. Un momento de la enseñanza en este país, de la enseñanza pública, los profesores de la enseñanza pública eran valorados, que ese es otro capítulo en el que tenemos que trabajar intensamente, en lograr una verdadera carrera para el profesorado y el reconocimiento y el prestigio social y económico que realmente se merece el profesorado en nuestro país. Porque quien va a hacer bien, en general, la escuela pública, porque es que la escuela pública es la mayoritaria en nuestro país, es una ley que mejore la calidad del sistema, que dé la seguridad a cualquier padre, que elija el centro que elija, el que esté cerca de su casa o lejos, va a tener la misma calidad, o viva en esta comunidad autónoma, donde tenemos la fortuna de tener un sistema educativo de calidad por encima de la media europea, tenga la misma educación, el mismo sistema en otras comunidades autónomas que desgraciadamente se encuentran muy lejanos de los niveles de calidad que se requieren en Europa. Pues Sandra Moneo, tengo más asuntos que sacar encima de la mesa, pero me gustaría compartirlo también con mis colaboradores de un jueves que paso a presentarles. No le importa quedarse un ratito más aquí con nosotros. Encantada. Voy a presentar a Marta Carrasco. Marta, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas Ella es noches. representante de ESTECIL, que es el sindicato de trabajadores de Castilla y León, de la enseñanza. O sea que hoy la verdad que tienes un tema que va muy ad hoc a tu día a día, ¿no? También tenemos a Pedro del Barrio. Bienvenido, Pedro, buenas noches. Buenas noches. Arquitecto y también profesor de la Universidad de Burgos, o sea, como docente también, efectivamente. Y tenemos a la periodista Ángeles Dobarco, su primer día con nosotros, espero que no sea el último. Ángeles, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bienvenida. Marta, Pedro, Ángeles, las palabras de Sandra Moneo de muchos temas. Cualquier reacción es el momento, Marta. Sí, bueno, pues yo, lo primero, buenas noches Sandra, y encantada de conocerte. Ante tus palabras, pues claro, hay cosas que sí que me sorprenden y otras que desde luego no estoy de acuerdo y no partimos desde la misma posición. Has hablado, dos cosas sí que me gustaría recalcar. Has hablado de las becas. La nota para acceder a una beca ha subido al 5,5. Nosotros no creemos que eso sea justo. Nosotros hablamos de justicia social. Si el aprobado se pone en un 5,5 para todos, entonces la beca debe estar en un 5,5. Pero si el aprobado se pone en un 5 para todos, la beca debe estar en un 5, porque estamos hablando de igualdad de oportunidades. Y eso es lo que queremos, darle a todos
las mismas oportunidades, los que pueden económicamente y los que no. Y los que no sacan un 5, no pueden porque no han sacado un 5,5, pues realmente no nos parece que eso sea justicia social. Entonces, las becas creemos que se deben dar a todas aquellas personas que sacan el aprobado. Se ponga donde se ponga, se ponen un 5, pues un 5 para todos, pero no un número para unos y un número para otros. Y luego hay otra cosa que a nosotros, pues desde luego, no nos parece adecuada. Y es que queremos implantar la LOMCE sobre un cementerio de recortes. Llevamos 24.000 profesores menos desde el año 2012. 24.000 profesores menos en toda España. En Castilla y León estamos hablando de unos 1.380 profesores menos. Entonces, implantar la LOMCE sin haber recuperado nada de ese profesorado, pues realmente nos parece muy difícil. Y después hay muchos temas de la LOMCE con los que no estamos de acuerdo. Uno de ellos, pues, es cómo se ha implantado, los tiempos tan rápido. ¿Sin consenso, quieres decir? Primero, sin consenso, y segundo, muy rápido, a matacaballo. Hoy mismo, esta mañana, yo he estado en varios centros, visitando varios centros de primaria, donde se ha implantado primero, tercero y quinto. Los centros están muy agobiados. ¿Por qué? Pues porque los currículums no se publicaron hasta finales de junio de este año, hasta que se han puesto el día, hasta que están en ello. Ahora tienen que presentar un montón de nuevos papeles, de cambiar cosas. La burocratización que ha supuesto a los centros, pues es muchísimo trabajo añadido para el profesorado, y creemos que lo más importante es dar clase, ¿no? Son muchas cosas. Son muchas cosas. Yo tendría casi un programa entero para Sandra, o sea que tampoco quiero acapararla, efectivamente. Debes hacerlo porque es tu tema, pero que Sandra pueda responder para que los espectadores lo tengan muy claro, esos 3 puntos que creo que Sandra Molina ha anotado. Con brevedad, por favor, Sandra. Pues daría efectivamente para un programa entero. Y dos, vamos a ver, el sistema de becas. El sistema de becas tiene que ser lo más justo posible. El sistema de becas no es infinito. Yo creo que podemos estar de acuerdo en que los recursos destinados a las becas no son infinitos. Pero sí podemos estar de acuerdo también en que hay que dar más recursos a quien realmente más lo necesita. Yo creo que eso sí que es justicia social, dar más a quien realmente más lo necesita. ¿Qué hace este sistema de becas? Pues este sistema de becas establece un sistema fijo para todos los alumnos que cumplan los requisitos. Hombre, cuando hablamos de un 5,5 no estamos hablando de excelencia ni de algo fuera de lo común. Es más, los alumnos lo han entendido de tal forma que en la última convocatoria de becas se ha incrementado en 6 décimas la nota de los alumnos becados. En 6 décimas, porque ellos han respondido a esa exigencia. Pero es fundamental que aquel alumno que lo necesite más tenga más dinero que aquel alumno que lo necesite menos. Me explico. El sistema actual, 2 alumnos con el mismo nivel de renta percibirá más aquel que mejores calificaciones tenga. Pero es que en un sistema donde 2 alumnos tengan las mismas calificaciones, va a recibir más aquel que menos renta tenga, es decir, que más lo necesita. Yo creo que eso es un ejemplo de justicia social, porque si no, estamos tratando exactamente igual, y ya no me estoy ni siquiera refiriendo al tema de renta, estamos tratando igual a todo el mundo, estamos tratando igual a aquel alumno que tiene recursos económicos y que no se esfuerza, y a aquel alumno que no tiene recursos económicos y que está esforzándose mucho por recibir no una pequeña cantidad, sino por recibir realmente la cantidad que necesita, porque no todos necesitamos lo mismo. Bien. Y de eso se trata el sistema de becas. Yo no puedo estar de acuerdo en el tema del profesorado. En fin, los datos que pueden comprobarse perfectamente en datos oficiales del Ministerio, dice que del año pasado a este, o sea, del 2013 al 2014, el número de profesores que ha bajado en la enseñanza pública representa un 0,09%. Esos son datos 0,09%. Podemos discutir sobre la tasa de reposición, en eso sí que puedo estar de acuerdo, que durante estos años, y además fruto también del decreto del año 2012, del abril 2012, sometimos, sí, a los profesores a un esfuerzo que yo quiero reconocer aquí.
pero además con absoluta claridad. ¿Por qué? Porque se incrementó la ratio de alumnos por aula, se redujo evidentemente el sueldo de los profesores, se incrementó el número de horas lectivas, y eso es una realidad. Se redujo el sueldo de los profesores igual que el resto de los funcionarios. Estamos hablando de medidas muy determinadas ante un momento determinado. En estos momentos el sueldo de los funcionarios se va a devolver evidentemente la paga, porque se ha anunciado un 25% de la paga, el 25% de la paga. El número de alumnos por clase, hombre, es profesora, lo sabes perfectamente que yo, igual que yo, seguimos teniendo las ratios alumnos por clase menores que la OCDE y menores que la media europea. Por lo tanto, no podemos hablar de una medida que haya incidido, por ejemplo, en la calidad del sistema educativo. Y en relación al último, en fin, con toda brevedad, una ley sin consenso. En fin, ¿dónde buscamos los consensos? ¿Qué entendemos nosotros por consenso? Yo llevo dedicada a educación los últimos, en fin, iba a decir 10 años, y son 10 años como responsabilidad del Partido Popular. A mí me hubiese gustado llegar a acuerdos. Me hubiese gustado llegar a acuerdos con el principal partido de la oposición, con el Partido Socialista, pero fue absolutamente imposible, porque el consenso no puede estar basado sobre mantener el statu quo. O sea, no puede estar fundamentado el consenso sobre no cambiar ni una sola coma, porque ya sabemos a lo que nos ha llevado no cambiar ni una sola coma, a tener la tasa de abandono educativo temprano más alta de la Unión Europea. Bueno, y eso imposible. Bueno, pues quizá tenemos 17 comunidades autónomas con la misma ley, con resultados muy diferentes. ¿Y por qué no? Por tanto, eso también tendríamos que haberlo estudiado. De hecho, el informe PISA así lo afirma, ¿no? Bueno, que entonces está por delante que otras comunidades. Efectivamente. La cuestión entonces es que tenemos que aspirar a tener un país con 17 velocidades, ¿no, verdad? No. O sea, yo me siento tan castellano-leonesa como me siento española. Sí, por supuesto. Y quiero que un chico de Castilla y León, que afortunadamente vive en esta comunidad, tenga las mismas oportunidades, por ejemplo, que un chico que vive en Andalucía, donde en el gasto por alumno es exactamente igual, digamos que es el más bajo de España, y donde las tasas de abandono educativo temprano pues son infinitamente superiores a Castilla y León. Por lo tanto, yo creo que hay que ser coherentes, es decir, hay que buscar un sistema educativo de oportunidades para todos y con la misma calidad del sistema exactamente igual para Pedro todos. y Ángeles, por favor, Pedro. Sí, muy rápido. Sí, por favor. Yo, desde luego, no soy un especialista en educación, pero sí, hasta ahora he sido 45 años profesor de universidad. Te puedo asegurar que si esta ley va a mejorar a los alumnos que llegan a la universidad, pues es totalmente plausible. Pero ya me extraña que llegue a mejorarlo, porque me parece que va a ser una ley breve, ya que dentro de poquito va a venir unas nuevas elecciones. Yo no es que me fíe demasiado de las encuestas, pero es que son muy reiterativas. Se está quedando como se está quedando el Partido Popular, se está quedando como se está quedando el Partido Socialista. Aparece y surge ahí una cosa nueva que es Podemos. Existen otros partidos que están dando sus saltos. Las autonomías que son bilingües seguirán chinchando todo lo que puedan para llevarse el ascua a su sardina, y entonces me da la sensación que va a ser breve, porque yo me calculo, y no es que haga de agorero, si el PSOE y el PP se juntan en un PP-PSOE para gobernar, por miedo a otras cosas que puedan llegar, me calculo que la ley orgánica de mejora y calidad de la enseñanza va a tener una vida breve. Simplemente eso. Y luego, pues yo pertenezco a un partido que ahora mismo está muy en desgracia, porque dicen que se va mucha gente de él, que es UPyD, y seguro que lo va a preguntar Rafa dentro de poco, pero vamos, mucho menos que otros partidos con muchísima más altura y dignidad se conoce. Es que como sois menos se os nota más. Sí, pero lo que sí, claro, ya. No, se les vigila más, que por algo será. Por algo será. Pero lo que sí que es cierto es que habiéndole aceptado 15 propuestas a ese partido por parte del PP, que es de agradecer, lo mismo que es de agradecer que se preocupen de la formación profesional, como parece que se han preocupado, hay cosas que quizá, y si da el debate para ello, podíamos comentar.
yo con mucha menos categoría de conocimiento, y podríamos ver hasta qué punto es buena o no es buena esta ley. Antes de responder vamos a ver lo que dice Ángeles y aprovechamos para los dos. Ángeles. Sí, bueno, yo pienso lo mismo que piensan mis compañeros. La educación en este país ha sufrido muchísimo porque cada vez que tenemos un partido en el gobierno modifica la ley de educación. Y entonces yo, por lo que ha dicho Sandra, era prácticamente imposible llegar a un acuerdo con el Partido Socialista, pero a mí me parece que es absolutamente necesario que los grandes partidos se pongan de acuerdo para evitar que durante tantos años estemos arrastrando este problema, y es que entra una nueva ley, cuando llega otro partido al gobierno modifica esa ley, y es legítimo que un partido que ha ganado unas elecciones tenga su propia ley de educación, pero también es legítimo que nosotros como ciudadanos no suframos este lastre que es el modificar constantemente y el que eso lo que supone a la hora de llegar a la universidad. Los alumnos llegan pues con un bagaje educativo muy difícil, por lo menos es lo que dicen los profesores, y creo que tendríamos que hacer un gran esfuerzo, o tendrían que hacer ellos como dirigentes nuestros de nuestro país, un gran esfuerzo por llegar a acuerdos que nos beneficiarían a todos. Sandra. Pues yo no puedo estar más de acuerdo en dos cuestiones además que ha planteado Ángel y Pedro. Y Pedro, desde luego, con mucha más categoría que los políticos, porque quien realmente sabe son los profesores, ¿eh? Y yo creo que Pedro puede conocer perfectamente, mucho mejor que yo, el ámbito universitario, puesto que está en el día a día. Vamos a ver. Yo sé que la sociedad tiene esa percepción de que cada vez que entra un partido político cambia una ley, pero es que no se corresponde con la realidad. En este país llevamos más de 20 años con el mismo modelo educativo. Solo una vez se intentó cambiar la educación en España, fue en la segunda legislatura del gobierno de Aznar, se elaboró la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, y a esa ley no se le dio ninguna oportunidad. Es decir, ganó el gobierno, el Partido Socialista, las elecciones, se aprobó un decreto en el mes de abril y se paralizó la implantación de la ley. Es decir, no se dio una oportunidad a otro modelo educativo que no fuese el modelo del Partido Socialista. Por lo tanto, nunca ha habido ninguna ley en este país elaborada por un gobierno que no fuese un gobierno socialista. Esa es la realidad en la que vivimos. Nosotros, el gobierno del Partido Popular, gobernó con la LOCSE. Y solo viendo los resultados que se aplicaba a la LOCSE y que daba como resultado la LOCSE, se decidió cambiar. Porque hay que ser sensatos, es decir, la educación, estoy de acuerdo, no puede estar sometida a vaivenes, pero tampoco podemos seguir viviendo en el conformismo. Y los resultados que nos arrojan cualquier estadística, pero no solo cualquier estadística internacional, cualquier percepción personal. Hablabais, cualquiera de los dos, los alumnos llegan a la universidad y no están lo suficientemente preparados. Y esa es la percepción que tiene la inmensa mayoría de la sociedad y la mayoría de los profesores universitarios, Pedro. Por eso hablaba yo de que con mucha más categoría y más... en fin, más experiencia a la hora de hablar. Por lo tanto, eso lo tendremos que corregir. O sea, tenemos unas tasas de abandono educativo temprano que doblan la media europea. Los alumnos a los 15 años, o sea, el 42% de los alumnos españoles a los 15 años han repetido al menos una vez. Es una cosa tremenda. Les estamos haciendo repetir, pero no para que aprendan qué pasa en el sistema. Abandonan los alumnos sin ningún tipo de futuro, porque ni siquiera se opta por la formación profesional, es decir, sin ningún tipo de titulación. Estamos por debajo en los informes PISA de la tasa de conocimientos en matemáticas, en ciencias, en comprensión lectora en el resto de Europa. Oiga, algo está fallando en el sistema. Demos oportunidad a otro sistema. ¿Qué es lo que pretende la LOMCE? Ojalá hubiésemos llegado a acuerdos. Es cierto que con UPyD llegamos a acuerdos en algunas cuestiones y seguramente tendríamos que haber llegado a más acuerdos, y acuerdos con el principal partido de la oposición, con el Partido Socialista. Es cierto, hay una cosa que sí que es cierta. Hay grupos que pretendían cambiar el sistema y hay otros que no pretendían. Y el principal partido de la oposición, el Partido Socialista, no quiere cambiar una coma el sistema porque se siente cómodo con un modelo que ha pervivido durante 20 años. Nosotros no nos conformamos con eso. Para finalizar, Pedro del Barrio le estaba planteando un escenario político en la nueva legislatura. ¿Cómo sería la ley que plantearía la formación Podemos? Sandra Moneo. Pues, en fin, difícil de predecir. Supongo que totalmente anárquica, ¿no?
que es, en fin, como plantean algunas de sus iniciativas en todos los campos, absolutamente asombrosa. Lo que tengo claro es que el artículo 27 de la Constitución saltaría por los aires clarísimamente. Vamos, no tanto el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, en fin, ¿dónde quedarían? Pero un gobierno... Yo no sé si no está saltado ahora en algunas regiones de España, en las cuales no pueden estudiar dignamente un señor que hable en castellano. Bueno, eso es otro cuestión además en la que tenemos que trabajar, pero la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación ha contemplado una disposición transitoria precisamente para garantizar el derecho al castellano en todas las comunidades autónomas y para obligar a las comunidades autónomas que no cumplen ese derecho a escolarizar a los niños, si hace falta, en centros privados a cargo del Estado, para que se cumpla esa realidad. Aquí lo que estamos hablando es de incumplimientos de la ley que van más allá de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación, como todos podemos percibir, y daría para otro debate. Pero precisamente esa defensa del castellano en toda España, la defensa también de los cuerpos nacionales del profesorado, la defensa de la igualdad de oportunidades, fueron unos de los aspectos que el Partido Popular en su momento planteó al Partido Socialista cuando se habló del famoso Pacto por la Educación. Y no nos pudimos poner de acuerdo con el principal partido de la oposición en tres temas tan fundamentales como esos, al que hay que añadir, bueno, la necesidad de que los alumnos tengan unas enseñanzas comunes, que parece lógico y sensato, ¿no? Que todos tengamos una base cultural, lingüística común, etcétera. En fin, si no nos ponemos de acuerdo en eso, es muy complicado entrar en detalles luego ya más técnicos. Pues me gustaría entrar en detalles más adelante dentro de esta temporada de este informativo, recibiendo otra vez la presencia de Sandra Moneo, y de esa manera, absolutamente a disposición, recogiendo sus palabras del inicio, le demostraremos a sus enemigos políticos que viene a Burgos más a menudo. Por cierto, que usted es mirandesa. Yo soy mirandesa. ¿Ya ha dicho el alcalde socialista Fernando Campo que se vuelve a presentar a los comicios municipales? Pues me lo han comunicado hace muy poquito tiempo y, en fin, en lo personal lo mejor, en lo político evidentemente le deseo lo peor. Yo creo que al Partido Socialista le convendría con todo cariño una renovación. ¿Qué va a pasar con el PP Miranda? ¿Quién va a ser? ¿Irene Cortés? Pues mire, mi partido tiene los órganos pertinentes, que son los que deciden los candidatos, y en estos momentos, como diría mis responsables mayores... No me diga lo de no toca, que es que no puedo con esa frase. ¿Sabes que me pues supera? le puedo decir que... Pues que un sinónimo, por favor. Puedo decir que no es el momento. Sandra Moneo, gracias por haber estado con nosotros en la 8. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Sí, 5 segundos, Marta. Un ruego. Sí. Primero, que se trabaje porque se quite la tasa de reposición de efectivos en la educación, que la tenemos ahora, se ha incrementado al 50%, pero todavía es escasa. Y segundo, que se haga un esfuerzo, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, como todos los partidos que están en el Congreso, por llegar a un pacto educativo. Y que de verdad no sea porque, no, ellos sí, yo no, ellos sí, nos pasamos la pelota de uno a otro. Y de verdad yo creo que hay que hacer un esfuerzo por parte de todas las personas que trabajan en el Parlamento para que se llegue a un pacto educativo real. Ha notado que además, Marta, tranquila, que tú te quedas, la que se va es ella. O sea que, Sandra, gracias. Juego en desigualdad, entonces. Sí. No quería que bueno, muchísimas gracias. Un placer. Pues efectivamente, Marta Carrasco, Pedro del Barrio y Ángeles de Barco comentan asuntos de interés local en 3 minutos y medio hasta ahora.